Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy. Hoy estamos en una fiesta importante, la transfiguración del Señor. El Evangelio dice así: Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria, y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor para hoy. Es muy importante esta fiesta de la Transfiguración. En Occidente, en la Iglesia Latina, pasa un poco desapercibida. En Oriente, en el cristianismo oriental, es una fiesta que se celebra con mucha importancia. Ya sabéis que hemos dicho otras veces que en la Iglesia tenemos el pulmón occidental y el pulmón oriental y que ambos se complementan. Ambos son buenos y necesarios. Bueno, pues para comentar un poco esto, lo primero es ponerlo en el entorno del Evangelio. ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa en Galilea, en el monte Tabor, 8 días después de que Jesús hubiera dicho una enseñanza importante, que es la enseñanza de que Él iba a venir en gloria y majestad al final de los tiempos, al final de los tiempos. Y en aquella ocasión había dicho: en verdad os digo que algunos de vosotros no morirán antes de haber visto el reino de los cielos. Antes de haber visto el reino de los cielos, pues justo después, San Lucas pone este episodio en el que los padres de la Iglesia ven el cumplimiento de este anticipo de Jesús, en el que Pedro, Santiago y Juan van a ver realmente el reino de los cielos. Van a ver a Jesús tal cual es, porque a Jesús el velo de la carne, se dice, es decir, la humanidad, vela su divinidad. Es decir, ellos veían al hombre y no veían a Dios en el hombre. Dios no estaba manifestándose plenamente. Pero aquí Pedro, Santiago y Juan sí ven la divinidad de Cristo. Están admitidos a ver esa divinidad. Eso es muy importante, es una teofanía, es una muestra de la presencia de Dios. Eh, Nos habla, si os acordáis del Evangelio de ayer, hablábamos de que en la barca estaban luchando contra la tempestad y aparece Jesús andando sobre el agua, y que eso es un anticipo, o sea que eso es una imagen de la parusía, de cuando está la barca de la iglesia surcando las aguas con el viento en contra y al final, cuando ya va a acabar la noche, viene Jesús. Viene Jesús en la parusía, así lo habían visto los padres de la Iglesia, pues lo que les da a Pedro y Santiago y Juan es un anticipo de la parusía. Tanto que Pedro dice: vamos a hacer tres tiendas. Es decir, Pedro quería quedarse ahí. Pedro quería que ese ya fuera el final, que así estuvieran siempre, ¿no? Luego tenía que venir la cruz y tenían que venir todas las dificultades de la vida. De hecho, Jesús, ¿por qué hace esto? Jesús lo hace para fortalecer su fe, para fortalecer su fe ya con la visión directa de lo que Jesús es, porque van a tener precisamente luego muchas dificultades. Esto es un poco imagen de la oración, imagen de encuentros con el Señor que podemos tener en oraciones, en convivencias, etcétera. Recuerdo de un amigo que me decía:
he estado fenomenal en esta convivencia, hemos tenido un encuentro tremendo, vengo como nuevo, pero ahora viene la vida diaria y ya se va todo. Pues precisamente eso es lo normal. Y eso es lo que Jesús quiere que pase. Quiere fortalecernos para que luego en la vida diaria pues podamos hacer frente a eso teniendo en la memoria que nosotros conocemos al Señor. Lo hemos conocido más en una convivencia o nos hemos unido más a Él en una oración o con el sacramento de la Eucaristía. Es decir, esas experiencias que a veces el Señor nos da sensibles, aunque sean interiores, pero son sensibles, que nos apelan al corazón, que nos hacen ver, degustar de alguna forma su divinidad y que nos sirven para que estén en la memoria y luego en la realidad pues podamos enfrentarnos a las dificultades con más garantías. Para esto Jesús elige a Pedro, a Santiago y a Juan. Iban a tener muchas dificultades luego con la cruz. Eso iba a ser para ellos un trago tremendo. Y Pedro tenía que ser el guardián, un poco el guía de su iglesia. Por eso seguramente está ahí. Y Juan iba a ser el gran teólogo, el que escribiría el evangelio más profundo, que empieza con al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Es decir, él se atreve a hablar con esa profundidad directa de quién es Jesús. Y Santiago iba a ser el primer mártir dentro de los apóstoles. Por cierto, hay otro primer mártir, no ya dentro de los apóstoles, sino el primero de todos, que es San Esteban, el diácono. Y él también tendría una visión de Jesucristo en majestad. De hecho, cuando están a punto de apedrearle, dice, estoy viendo el cielo abierto y a Jesús y los ángeles subiendo y bajando. Es decir, está viendo prácticamente lo mismo que estaban viendo aquí los apóstoles. Él también fue fortalecido con esa visión, ¿no? Los eligió a estos tres por sus méritos, por lo bien preparados que estaban, etcétera. Pues más bien parecería que lo contrario, porque Jesús, a pesar de esto, iba a negar a Jesús, perdón, Jesús Pedro, a pesar de esto, iba a negar a Jesús 3 veces. Santiago y Juan iban a pedir sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, es decir, estaban bastante aún verdes en lo que respecta a seguir a Jesús. No les elige por ser los mejores, no les elige por estar preparados, les elige porque el Señor no elige a los preparados, sino que prepara a sus elegidos. Y en Pedro, Santiago y Juan había una elección principal. De, de Juan ya hemos dicho lo de la teología, pero otra cosa que dicen los padres es que Juan iba a ser el discípulo, iba a ser el apóstol que iba a vivir con María. Entonces también convenía de alguna forma introducirle en estos misterios. Se parece esta situación, aunque la otra es muy negativa, se parece a la oración de Jesús en Getsemaní, la oración en el huerto antes de su pasión, cuando Jesús estaba todo lo contrario, en la plenitud de su humanidad más doliente, sufriendo lo que le iba a venir encima, que ya hasta llegó a sudar sangre. De hecho, ahí San Marcos nos cuenta que se llevó a los discípulos al monte de los Olivos, otro monte, este en Judea, y que se apartó de allí un poco y llevó a Pedro, Santiago y Juan para que le acompañaran en la oración. Como aquí, allí también se duermen, allí también están somnolientos. Aquí, en este caso, en el Tabor, en la Transfiguración, ese contacto con lo divino, pues hace que esos sentidos humanos se adormezcan, ¿no? Y se oye la voz aquí en la Transfiguración, este es mi hijo amado o este es mi hijo elegido, dicen otras traducciones, escuchadle. Es decir, el Padre se manifiesta, está el Hijo manifestado porque se ha desvelado el velo de la carne y se ve a Jesús en su divinidad y está el Espíritu Santo en esa forma de nube que ya había tomado en el Antiguo Testamento, cuando Jesús hablaba, cuando Dios hablaba, perdón, al pueblo de Israel desde la columna de nube en el Éxodo. Aquí también habla Dios desde la columna de nube. En fin, es una fiesta muy importante, es una fiesta que nos recuerda
pues la visión sensible de Dios, o por lo menos las manifestaciones sensibles que Dios nos da, a veces a nuestro corazón, a veces a través de hechos, y que nos ayudan a ver que lo que Él dice es verdad, y a reconocerle como Dios, y a que cuando vengan las situaciones difíciles estemos preparados. Pues eso es muy importante. También es una fiesta importante para los artistas, porque aquí en la humanidad, en la figura humana de Jesús, se ve también su divinidad, por tal como se manifiesta con esa luz. El artista de alguna forma intenta hacer lo mismo, intenta manifestar esa presencia de Dios que hay en las cosas que nos rodean. Las cosas que nos rodean, las personas, nos pueden hablar de Dios. Y el artista de alguna forma captura eso. Por eso es más, hay más verdad en la obra de un artista, en la obra de un pintor, que en la obra, que en una fotografía. Aunque a veces cuando la fotografía la hace un buen fotógrafo, también pone ahí esa perspectiva humana y también se consigue ese efecto del arte. Bueno, pues le pedimos al Señor precisamente por los artistas hoy, y le pedimos por nosotros, para que el Señor nos dé esa visión, entre comillas, esas manifestaciones de Dios que nos ayudan y que luego nosotros queremos guardar para la vida cotidiana y especialmente para las dificultades. A Él se lo pedimos. Amén.